Hay algo que sientes que deberías estar haciendo y que todavía no hiciste, no porque no sepas que está ahí, sino porque nombrarlo en voz alta lo hace real. Y si es real, existe la posibilidad de intentarlo. Y si existe la posibilidad de intentarlo, existe la posibilidad de fallar. Hoy vamos a hablar de eso, no para presionarte, para mostrarte que la primera persona que dijo exactamente lo mismo que tú sientes fue Moisés. Y la respuesta que recibió cambió todo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Quédate, porque lo que viene es para ti. Existe un tipo de silencio muy específico, no el silencio del que no tiene nada que decir. El silencio del que tiene algo que decir y que eligió no decirlo, porque decirlo lo hace real, y lo real tiene consecuencias. Lo real exige respuesta. Lo real se puede intentar, y lo que se puede intentar se puede fallar. Y hay algo que muchos cargan en silencio por años, la sensación de que hay algo que Dios puso en el corazón, algo que aparece en los momentos de quietud, algo que no desaparece aunque intenten ignorarlo, pero que no se atreven a pronunciar en voz alta. Sé que no es fácil hablar de esto, porque si lo nombras, tienes que hacer algo con ello. Y si haces algo con ello, podrías fallar. Y el fracaso frente a algo que importa duele de una forma diferente. Muchos cargan esto en silencio por años. Y hoy vamos a hablar directamente de ese llamado, usando a alguien que tuvo exactamente los mismos argumentos que tú tienes para no responderlo. Respira, porque Dios respondió los argumentos de Moisés y va a responder los tuyos también. Moisés tenía 80 años cuando escuchó la voz en la zarza. No era un joven con energía desbordante y un futuro abierto frente a él. Era un hombre que había vivido 2 vidas completas. La primera, como príncipe, en el palacio más poderoso del mundo antiguo. La segunda como pastor, en el desierto, cuidando ovejas de su suegro, en una tierra que no era la suya. Había pasado 40 años huyendo de su pasado. 40 años en el anonimato más absoluto. 40 años convencido de que lo que un día pudo haber sido ya no era posible para él, porque la ventana se había cerrado. Y la persona que una vez fue, ya no existía de la misma forma. Y en ese momento exacto de su vida, a menos o antes, no cuando era más joven, y más fuerte, y más seguro de sí mismo, y más obvio como candidato, Dios le habla. Y lo primero que Moisés hace cuando escucha el llamado, no es aceptarlo con entusiasmo espiritual. No es decir, aquí estoy, envíame con la confianza de quien esperaba este momento. Lo primero que hace es preguntar exactamente lo mismo que tú sientes cuando algo dentro de ti te señala hacia algo que parece demasiado grande para lo que eres. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3 y 11, 4 palabras que contienen todo lo que sientes cuando el llamado llega y el miedo lo acompaña desde el primer segundo. ¿Quién soy yo? Yo necesito que escuches algo antes de seguir. Algo que el texto bíblico dice que generalmente no vemos porque nos quedamos en la pregunta de Moisés y pasamos por alto lo que Dios hace con ella. Dios no le responde diciéndole, eres más de lo que crees, Moisés, tienes más capacidad de la que imaginas. Eres el candidato correcto para esta misión. Y aquí están las razones. Dios no valida las credenciales de Moisés, no le presenta una lista de sus fortalezas, no le da argumentos para que se convenza de su propia capacidad. Dios le responde diciendo, yo estaré contigo. Éxodo 3 y 12. La respuesta de Dios no aborda la capacidad de Moisés, aborda la presencia de Dios. Y eso cambia todo. Porque la pregunta que Moisés hace, ¿quién soy yo?, está mirando en la dirección equivocada. Está mirando hacia adentro,
hacia los límites propios, hacia la historia que lo descalifica. Está haciendo el cálculo de si sus recursos personales son suficientes para la tarea que se le pide. Y Dios le dice en el cálculo, no comienza con quién eres tú, comienza con quién estoy yo. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hay algo que muchos cargan en silencio por años. No solo el cansancio o la duda espiritual, sino algo más específico y más personal, la sensación de que hay algo que Dios puso en el corazón, algo que aparece en los momentos de silencio, cuando nadie más está mirando, algo que no desaparece, aunque intenten ignorarlo, pero que no se atreven a pronunciar en voz alta, porque pronunciarlo en voz alta hace que sea real. Y si es real, existe la posibilidad de intentarlo. Y si existe la posibilidad de intentarlo, existe la posibilidad de fallar. Y el fracaso, frente a algo que importa, de verdad duele de una manera diferente al fracaso, frente a cosas que no te importaban tanto. El llamado que asusta no es el llamado hacia algo irrelevante, es el llamado hacia algo que importa, hacia algo que se conecta con lo más profundo de quién eres. Y por eso mismo, el miedo que genera es proporcional a lo que significaría cumplirlo. Muchos cargan esto en silencio por años. La sensación de que hay algo, un trabajo que debían hacer y que todavía no hicieron, en una conversación que debían tener y que siguen postergando porque el momento nunca parece el adecuado. Un proyecto que dormita en algún lugar del corazón y que nunca encontró su forma externa. Una manera de servir, de dar, de aportar, que saben que está ahí, pero que requeriría exponerse de una manera que todavía no se sienten seguros de hacer, porque la exposición trae consigo la posibilidad del rechazo, y el rechazo de algo que importa duele más de lo que uno quisiera, y la creencia que se instala. Para protegerse de ese riesgo es la misma que Moisés expresó con su pregunta: ¿a Dios no llamaría a alguien como yo para algo así? Soy demasiado ordinario, demasiado imperfecto, demasiado mayo ere, para empezar, demasiado marcado por lo que hice o dejé de hacer, demasiado desconocido para que algo que haga importe. Yo entiendo esa creencia, pero necesito mostrarte algo sobre el llamado de Moisés que cambia la forma de entender el tuyo. Moisés no dio un solo argumento contra el llamado. Dio 5. ¿Quién soy yo? No me van a creer. No soy elocuente. No soy hombre de palabra. Y al final, el argumento más honesto de todos envía a otro 5 intentos de escapar del llamado. 5 formas diferentes de decir, no soy el indicado, que se disfrazaban de humildad, pero en el fondo eran miedo. Y Dios respondió a cada uno de ellos, no con frustración ni con rechazo, sino con paciencia y con provisión concreta para cada obstáculo que Moisés presentaba. Moisés tenía un historial que lo descalificaba por completo a los ojos de cualquier criterio humano razonable. Había matado a un hombre en un arrebato de ira. Había huido por su propia seguridad, dejando a su pueblo en la esclavitud. Había vivido 4 décadas en el olvido, sin visibilidad, sin posición. Tenía dificultad para hablar en público. Él mismo lo confiesa. Y Dios lo llamó de todas formas. No a pesar de todo eso, sino con todo eso incluido en el cuadro, plenamente visible y plenamente conocido. El llamado de Dios no busca a la persona más preparada según los criterios visibles. Busca a la persona disponible que, a pesar de todos los argumentos, a pesar del miedo, a pesar de la historia, dice sí. Disponible no significa sin miedo. Moisés tenía miedo. Disponible no significa sin duda. Moisés
Tenía suficientes como para argumentar 5 veces. Disponible no significa sin historia complicada. Moisés tenía una historia que habría descalificado a cualquiera. Disponible significa, a pesar de todo eso, digo, sí, y hay algo más sobre el versículo de Éxodo que necesito señalarte con cuidado. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Esta pregunta suena como humildad, y en parte lo es, pero también es miedo disfrazado de humildad, la forma más sofisticada de decir no al llamado sin parecer que lo rechazas, porque parece que eres honesto sobre tus límites, cuando en realidad los estás usando como razón para no moverte hacia donde sabes que deberías moverte. La depresión espiritual que produce no responder al llamado a veces se llama humildad, pero en realidad es parálisis. La persona genuinamente humilde no dice, soy demasiado pequeño para esto. La persona genuinamente humilde dice, soy demasiado pequeño para esto solo, pero no voy solo. Y esa es exactamente la diferencia entre la pregunta de Moisés al principio y su obediencia al final. Al principio, ¿quién soy yo? Mirando hacia adentro. Al final al salió, mirando hacia adelante. Con el yo estaré contigo, como el único recurso que necesitaba. Para dar el primer paso hacia lo que parecía imposible, respira. Deja que eso pese lo que merece. Ahora, una sola cosa. Piensa en el llamado que sientes, pero no has dicho en voz alta. No tienes que actuar todavía. Solo nómbralo para ti mismo, en este momento. Y di mentalmente, yo estaré contigo. Eso es suficiente para empezar. Ahora, reflexiona. Necesito hacerte la pregunta que evitaste contestar ayer. ¿Cuál es el llamado que sientes, pero no te atreviste a decir en voz alta? No necesito que lo respondas aquí de forma pública, ni que lo compartas con nadie todavía. Solo que lo reconozcas para ti mismo en este momento, con honestidad, sin los filtros que normalmente usas para protegerte del riesgo de creerlo realmente. Sé que no es fácil hablar de esto, porque existe una forma particular de ansiedad, que viene no de los problemas que tenemos, sino de los llamados que ignoramos. No el peso de lo que cargamos, sino el peso de lo que sabemos que debería estar ocurriendo y que todavía no ocurre, porque el miedo llegó antes que la decisión. Y hay algo que quiero nombrarte sobre ese miedo. El miedo que acompaña al llamado genuino no es como otros miedos. Es específico, persistente y selectivo. No aparece en todas las áreas de la vida con la misma intensidad. Aparece con fuerza particular precisamente frente a las cosas que importan más. Si algo en ti no genera ningún miedo cuando lo contemplas, probablemente no es un llamado genuino. El miedo es, paradójicamente, una de las señales de que algo importa lo suficiente como para que valga la pena intentarlo. Pero necesito preguntarte algo más específico. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo esa sensación? No la pregunta en abstracto. El llamado concreto que tienes en mente ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que está ahí, guardándolo como un secreto que no le has dicho ni a las personas más cercanas a ti, postergándolo porque el momento correcto todavía no llega o porque no te sientes suficientemente listo? Muchos cargan esto en silencio por años, en décadas. Incluso la certeza privada de que hay algo para lo que están hechos, que todavía no encontró su forma de expresarse en el mundo. Y el tiempo que pasa sin actuar se acumula y se convierte en otro argumento. Ya es demasiado tarde para empezar. Y ese argumento funciona exactamente como los 5 argumentos de Moisés. Suena razonable, suena como realismo honesto, pero en realidad es protección disfrazada de lucidez. Pero Moisés tenía 80 años, y Dios le dijo exactamente lo mismo que te dice a ti: hoy, yo estaré contigo. No cuando estés listo, no cuando hayas
resuelto el miedo, no cuando hayas encontrado las condiciones perfectas que nunca llegan exactamente como las imaginaste. Ahora, con lo que tienes, desde dónde estás. Y necesito nombrar algo sobre la forma en que el llamado se disfraza para sobrevivir a los años de postergación. Con el tiempo, el llamado que no se responde no desaparece. Simplemente cambia de forma. Se convierte en añoranza vaga, en irritabilidad inexplicable frente a personas que sí están haciendo lo que uno siente que debería hacer, en una sensación difusa de que algo falta, aunque no sepas exactamente qué nombre darle. Se convierte en esa depresión espiritual silenciosa que no tiene causa visible, pero que tiene una causa muy concreta: la distancia entre quién eres y quién sabes que podría ser. Si dijeras sí, Anei, hay una distinción que quiero dejarte que cambia la forma de relacionarte con el llamado. La obediencia no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverse a pesar del miedo. Moisés no dejó de tener miedo. Cuando salió de Madián hacia Egipto, salió con el miedo todavía presente, pero con la promesa de presencia como el único recurso que necesitaba para dar el primer paso. Y tú puedes hacer lo mismo. No mañana, cuando el miedo sea menor, no cuando la situación sea más favorable, no cuando hayas acumulado suficiente evidencia de que va a funcionar. Esta hora, este momento, con este miedo que tienes ahora mismo, Dios no te ha olvidado. Dios está contigo, no en la versión futura de ti que ya lo tiene todo resuelto, sino en la versión presente que todavía tiene miedo y que considera moverse de todas formas. La pregunta que te dejo no es ¿cómo hago desaparecer el miedo? La pregunta es ¿de qué manera específica voy a dar el primer paso? Esta simán, a menos aún que el miedo todavía esté presente, no el plan completo. El primer paso. Y el primer paso no tiene que ser grande, no tiene que ser visible para nadie, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real, un movimiento genuino en la dirección de lo que sabes que Dios puso en tu corazón. Mañana vamos a hablar del miedo al fracaso, el que paraliza más que cualquier otro. Pero hoy, este momento, es para nombrar el llamado. ¿Ya lo nombraste para ti mismo? No tienes que saber todo lo que viene después, solo el primer paso. Eso es suficiente para comenzar. No necesitas llegar aquí con el llamado resuelto. No necesitas haber tomado ya la decisión de responderlo. No necesitas haber superado el miedo. Llega como estás, con el llamado que sientes, con el miedo que lo acompaña, con la sensación de que hay algo que Dios puso en tu corazón y que todavía no nombraste en voz alta en presencia de nadie. Solo llega, cierra los ojos, respira. Vamos a orar. Padre, estoy aquí y hoy vine a hablarte de algo que llevo guardando en silencio, el llamado, que siento, pero que todavía no me atreví a decir en voz alta, porque me da miedo lo que significa creerlo realmente. Señor, necesito ser honesto contigo sobre lo que pasa en mi interior. Cuando pienso en eso, el miedo es real. No es pequeño ni fácil de ignorar. Es el tipo de miedo que aparece exactamente cuando me acerco al tema, cuando empiezo a imaginar que podría ser posible, cuando comienzo a creer que quizás no estoy equivocado al sentir que hay algo más para lo que estoy hecho. Y junto con el miedo viene la voz que dice en Dios: no llamaría a alguien como yo para algo así. Entrego esa voz hoy, no porque sea completamente falsa en cada parte, sino porque he estado usando mis limitaciones como excusa para no moverme. Y eso ya lo sé. Lo sé desde hace más tiempo del que querría admitir. Padre, escuché hoy sobre Moisés, sobre alguien que tenía un historial que lo descalificaba a los ojos de cualquier criterio humano razonable, que intentó escapar del llamado con 5 argumentos.
Diferente San, que dijo, ¿quién soy yo? Y envía a otro, y no soy hombre de palabras. Y tú respondiste a cada uno de esos argumentos, no con frustración, sino con una promesa. Yo estaré contigo. Yo recibo esa promesa hoy, no como garantía de que todo va a salir exactamente como lo imagino, como la certeza de que no tengo que hacerlo solo, que no tengo que tener todo resuelto antes de dar el primer paso, que la presencia tuya es suficiente recurso para comenzar a moverme. Señor, te entrego el miedo a fallar en lo que más importa. No es el mismo miedo que tengo frente a las cosas que no me importan tanto. Es un miedo específico y profundo, el que aparece cuando algo importa de verdad, cuando el fracaso en esa área dolería de una manera que el fracaso en otras áreas no duele. Ayúdame a entender que el miedo no es evidencia de que no debo hacerlo. A veces es evidencia de que sí debo hacerlo y de que importa lo suficiente como para que el miedo sea proporcional a lo que está en juego. Te entrego también el miedo al que dirán, la preocupación de que si lo intento y no funciona, las personas que me conocen van a ver el intento fallido. La vulnerabilidad de exponerme a algo que me importa frente a personas que podrían no entenderlo o que podrían juzgarlo antes de verlo desarrollarse. La ansiedad de ser visto como alguien que intentó algo demasiado grande y que no llegó donde esperaba. Dame la paz interior de quien sirve a una audiencia de uno, que vive para que tú estés satisfecho y no para que todos los demás validen cada decisión que tomo. Señor, te entrego también el cansancio acumulado de años de fe que a veces hace que el llamado parezca todavía más lejano. Los días en que no tengo energía para pensar en más responsabilidades, en más exposición, cuando ya cargo suficiente con lo que tiene. Las temporadas en que la salud, las finanzas, los hijos, los relacionamientos consumen todo lo que tengo y no parece quedar nada para dar en otra dirección. Dame la renovación que necesito para ver que el llamado no es una carga adicional a lo que ya cargo. El llamado es lo que da sentido a todo lo que cargo. Te entrego también el tiempo que ya pasó sin responder, los años en que sentí el llamado y lo ignoré, las oportunidades que no tomé porque el miedo llegó primero, las veces en que me dije, todavía no estoy listo, y seguí esperando el momento perfecto que nunca llegó exactamente como lo imaginaba. No para castigarme por eso, para soltarlo y quedarme con lo que todavía está disponible, porque todavía tengo tiempo. Moisés tenía 80 años. Padre, hay algo más que necesito entregarte. La comparación con personas que parecen más preparadas, más dotadas, más llamadas de forma más obvia y más visible. La sensación de que hay personas mejores para lo que yo siento, personas con más plataforma, con más recursos, con más historia de éxito visible que la mía. Pero tú no le dijiste a Moisés que buscara a alguien más calificado. Le dijiste, yo estaré contigo. Tú no validaste las credenciales de Moisés, validaste tu presencia, y esa presencia es lo único que necesito para comenzar. Espíritu Santo, ilumina el camino. Muéstrame el primer paso concreto hacia el llamado que siento, no el plan completo. El primer paso, el más pequeño, que sea real y genuino. Muéstrame la puerta que ya está abierta y que yo todavía no vi porque estaba mirando hacia donde esperaba encontrar la puerta. Y ayúdame a dar ese paso, aunque el miedo todavía esté presente, aunque la duda no haya desaparecido, aunque no sepa exactamente cómo va a terminar. Señor, declaro hoy quién soy en ti, no quién me siento los días de miedo. Soy alguien creado con un llamado específico. No soy demasiado ordinario, demasiado imperfecto,
demasiado mayoere, demasiado marcado por lo que pasó, para que algo que haga importe. Soy alguien cuya presencia en este momento no es casualidad y cuyo llamado fue puesto ahí por alguien que sabía exactamente lo que ponía y en quién lo ponía. Padre, declaro, hoy menos, sé, con la voz que tengo, desde el lugar que ocupo, con todo lo que soy y todo lo que no soy, todavía nada. Hay algo que tú pusiste en mi corazón. No sé todavía completamente cómo se va a ver cuando crezca. No sé todos los pasos que van a ser necesarios. No sé si voy a tenerlo todo correcto desde el principio, pero sé que está ahí. Y sé que no llegué hasta aquí de casualidad. Y hoy digo sí a no al resultado garantizado, al primer paso, que es lo único que puedo dar hoy. No a la perfección en la ejecución, a la disponibilidad real de intentarlo con lo que tengo ahora mismo. No al éxito visible a los ojos de los demás, a la obediencia honesta delante de ti. Señor, recibo hoy lo que Moisés recibió en la zarza. Yo estaré contigo. No cuando esté listo. No cuando haya resuelto el miedo. Ahora. Con lo que tengo. Desde donde estoy. Ahora, en silencio, respira. Recibe. El llamado que tienes miedo de pronunciar en voz alta, Dios ya lo escuchó antes de que tú lo dijeras. Y su respuesta es la misma. Yo estaré contigo. Amén. Ya lo nombraste, aunque solo haya sido para ti mismo, en silencio, sin testigos. Ya lo nombraste, y eso es el primer paso. Mañana vamos a ir más fondo, vamos a hablar del miedo al fracaso, el que paraliza más que cualquier otro, el que no solo detiene el primer paso, sino que borra la memoria de que el llamado existe. No te lo pierdas. Y antes de salir, si esta meditación tocó el llamado que llevas guardado, si algo dentro de ti se movió en una dirección que llevabas tiempo evitando, Anchis Yisaí, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás sintiendo ahora mismo. Tu palabra puede tocar a alguien que también tiene miedo de nombrar lo que siente. Hasta mañana. No estás solo en esto.